No pensé que volvería, murmuró, más para sí que para el viento. Había pasado 7 años desde que se fue. 7 años desde que discutió con su padre por última vez, gritando que jamás regresaría a ese lugar donde el pasado olía a miedo y las promesas se enterraban sin lápida. Y ahora su padre estaba muerto. Un infarto, dijeron. Solo. En la silla de madera donde solía fumar en silencio, mirando el horizonte como si esperara a algo o a alguien. Mateo se detuvo frente a la puerta principal, la mano temblando al tocar la madera carcomida. No era solo la casa lo que le daba miedo. Era todo lo que había dentro, los recuerdos, los gritos no dichos, las miradas que nunca se cruzaron del todo. Y, sobre todo, la culpa. ¿Por qué no contesté su última llamada? Susurró, la voz quebrada. Empujó la puerta. Crujió como un lamento. El interior olía a humedad, a tabaco viejo y a soledad. Polvo flotaba en los rayos oblicuos del atardecer, iluminando retratos amarillentos en las paredes, su abuelo con sombrero de charro, su madre sonriendo con los ojos llenos de vida, y su padre, siempre serio, siempre con las manos manchadas de tierra y sudor. En el escritorio del estudio, una pila de cartas atadas con un cordel desgastado. Cartas que nunca fueron abiertas. Cartas que su padre escribió, ¿para quién? ¿Para él? Mateo las tomó con manos temblorosas. Algunas tenían su nombre. Otras, direcciones que no reconocía. Pero todas, sin excepción, estaban intactas. Selladas. Como si su padre hubiera escrito su corazón en papel, y luego lo hubiera enterrado vivo. ¿Qué estabas tratando de decirme, viejo? Preguntó al aire vacío, con la garganta apretada. Se sentó en la silla donde su padre había muerto. La misma silla. El mismo silencio. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. No era solo tristeza. Era rabia. Rabia contra el tiempo perdido, contra las palabras no dichas, contra la estupidez de creer que uno puede huir de su sangre. Se levantó de golpe, las cartas apretadas contra el pecho, y caminó hacia el patio trasero. Allí, junto al pozo seco, encendió una pequeña fogata con ramas secas. Las llamas lamieron el aire con hambre. Y una por una, Mateo arrojó las cartas al fuego. Si no las leíste en vida, que se quemen en muerte, dijo, pero su voz temblaba, traicionándolo. Las cartas se consumían con chasquidos suaves, como si susurraran a Dios. El humo subía en espirales negras, llevándose secretos que ya nadie podría descifrar. Mateo se arrodilló, mirando las llamas, sintiendo como el calor le secaba las lágrimas antes de que cayeran. Pero entonces, una ráfaga de viento más fuerte arrancó una carta de la pila aún no quemada. Voló como un pájaro herido, aterrizando cerca del viejo granero, ese que su padre siempre le prohibió entrar. Mateo la miró. Dudó. Porque en ese granero, según decía la leyenda familiar, algo malo había sucedido hace décadas. Algo que su padre nunca quiso nombrar. Pero ya no era un niño. Ya no tenía miedo de sombras. Solo de seguir huyendo. Se levantó, caminó con paso firme, aunque el corazón le latía como tambor de guerra, y recogió la carta. Estaba sellada. Con su nombre. Y una fecha, 12 de octubre, hace 20 años. El día en que su padre desapareció durante una semana, y regresó con los ojos vacíos. Antes de abrirla, algo en el granero emitió un sonido. Un gruñido bajo. Profundo. Animal. Pero no del todo. Mateo se quedó helado. ¿Quién está ahí?, preguntó, la voz ronca. Nadie respondió. Solo el viento. Y ese gruñido, otra vez. Con el alma en la garganta, se acercó a la puerta del granero. La empujó despacio. Las bisagras chillaron como alma en pena. Y allí, en la penumbra, vio lo que nadie en el pueblo se atrevía a nombrar. Un lobo. Enorme. Gris como la tormenta. Encadenado al suelo con cadenas oxidadas. Y a su lado, un perro. Viejo, flaco, con el pelaje manchado de barro y sangre seca. Pero con los ojos que Mateo conocía desde niño.
Bruno intentó ponerse en pie. Las patas traseras temblaban, y un gemido ronco escapó de su garganta. Mateo corrió hacia él, arrodillándose en la paja húmeda y maloliente. «Bruno. ¿Eres tú, viejo amigo?», susurró, acariciando su cabeza con manos que aún olían a humo y ceniza. El perro le lamió débilmente la palma, como si quisiera decirle, «Sabía que vendrías». Pero sus ojos se desviaron hacia el lobo, y en esa mirada había algo que no era miedo, era lealtad. Una lealtad forjada en el encierro, en el silencio, en el abandono compartido. Mateo se volvió lentamente hacia la bestia. Las cadenas estaban incrustadas en la tierra, oxidadas hasta el hueso, pero intactas. Nadie había estado allí en años. ¿Quién los había alimentado? ¿Quién los había mantenido con vida? «¿Qué haces aquí?», preguntó al lobo, la voz apenas un hilo. El animal no respondió, claro. Pero inclinó la cabeza, como si escuchara algo más allá del granero. Más allá del viento. Más allá del tiempo. Fue entonces cuando Mateo notó algo extraño. Entre las cadenas, medio enterrada en el barro, había una pequeña caja de madera. La misma que su padre guardaba bajo llave en el armario del estudio. La que le prohibió tocar de niño. Con el corazón golpeándole las costillas, se arrastró hacia ella. La abrió con dedos temblorosos. Dentro no había oro, ni armas, ni documentos. Solo una carta. La última de la pila que no había quemado. La que el viento le había arrebatado a las llamas. La tomó. El papel estaba frío, como si nunca hubiera conocido el sol. La desdobló con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Y leyó, Mateo, si estás leyendo esto, es porque el fuego no pudo borrar lo que debiste saber. Perdóname por no decírtelo en vida. Perdóname por no ser más fuerte. El lobo no es una bestia. Es tu tío Lucio. Mi hermano. El pacto que hice no fue con el diablo, fue con mi propia cobardía. Lo encadené para protegerte. Pero la verdadera protección no es el miedo, es la verdad. Libéralo. Aunque te cueste todo. Porque si no lo haces, la maldición no será sobre él, será sobre ti. Y sobre cada hijo que nazca de tu sangre. Te quise más de lo que supe decir. Tu padre. Las lágrimas cayeron antes de que terminara de leer. No eran lágrimas de tristeza, sino de furia. Furia contra ese hombre que lo amaba, y lo traicionaba al mismo tiempo. ¿Un tío? ¿Un hermano convertido en lobo? ¿Un pacto? ¿Una maldición? Esto es locura. Gritó, arrojando la carta al suelo. Pero el lobo no se inmutó. Solo lo miró. Y en ese instante, Mateo vio algo que lo heló la sangre. En el cuello del animal, bajo el pelo enmarañado, colgaba una pequeña cruz de plata, la misma que su abuela le dio a su padre antes de morir. La que desapareció el día que Lucio se fue. No, murmuró, retrocediendo un paso. No puede ser. Bruno gimió de nuevo, esta vez con más fuerza, como si quisiera decirle, míralo bien. Mateo se acercó otra vez, despacio, como se acerca uno a un recuerdo que duele demasiado. Se arrodilló frente al lobo. El animal no mostró los dientes. No gruñó. Solo respiró, lento, profundo, como si compartiera el mismo aire que él. ¿Eres Lucio?, preguntó, la voz quebrada. El lobo parpadeó. Una vez. Luego bajó la cabeza, como en señal de sumisión o de súplica. En ese momento, un ruido afuera. Pasos. Voz de hombre. Mateo. ¿Estás ahí?, gritó una voz áspera desde el patio. Era don Raúl, el alcalde del pueblo, un hombre de bigote grueso y mirada dura, que había sido amigo de su padre, o eso decía. Mateo se levantó de un salto, escondiendo la carta en su camisa. Sí, respondió, tratando de sonar normal. La puerta del granero se abrió de golpe. Don Raúl entró con una linterna, su sombra alargándose como una cuchilla sobre la paja. ¿Qué haces aquí, muchacho? Este lugar está maldito.
Tu padre lo sabía. Por eso nunca dejaba que nadie entrara. Sus ojos se posaron en el lobo. Se estremeció. Retrocedió un paso. Dios santo, todavía está aquí. ¿Quién es? Preguntó Mateo, con la voz tensa. Don Raúl lo miró con una mezcla de lástima y advertencia. Esa bestia se llevó a tu tío Lucio hace 20 años. Lo arrastró a las montañas. Tu padre lo buscó durante semanas, y cuando regresó, trajo solo su sombrero, y esa maldita cadena. Dijo que el lobo lo había poseído. Que era un espíritu vengativo. Que si alguien lo soltaba, toda la familia perecería. Mateo sintió el mundo tambalearse. ¿Y Bruno? ¿Por qué está encadenado con él? Don Raúl bajó la voz, como si temiera que las paredes escucharan. Tu padre lo hizo. Dijo que el perro era lo único que mantenía a la bestia tranquila. Que si Bruno se iba, el lobo se volvería loco. Nadie lo entendió. Nadie se atrevió a preguntar. Solo sabíamos una cosa, nadie lo podía. Nadie podía acercarse. Nadie podía tocarlo. Nadie podía liberarlo. ¿Por qué no lo mataron? Preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. Don Raúl lo miró fijamente. Porque tu padre juró que si alguien levantaba un arma contra esa criatura, él mismo lo mataría. Y todos sabíamos que lo haría. Se hizo un silencio espeso, roto solo por la respiración agitada de Bruno. Don Raúl se acercó y puso una mano pesada en el hombro de Mateo. Escúchame bien, muchacho. Quemar las cartas fue un error. Algunos secretos no se queman, se entierran. Y tú acabas de desenterrar uno que no deberías haber tocado. Se fue sin mirar atrás. La linterna se perdió en la oscuridad. Mateo se quedó solo con el lobo y el perro. Con la carta pegada a su pecho. Con la verdad ardiéndole dentro como una brasa viva. Miró al lobo. Esta vez, no vio una bestia. Bruno levantó la cabeza al oírlo. El lobo, en cambio, ni siquiera se movió. Solo respiraba. Lento. Constante. Como si supiera que Mateo volvería. No sé quién eres, dijo Mateo, dejando el balde en el suelo. Pero si eres Lucio, si eres mi tío, entonces mereces más que esto. El perro bebió con avidez, pero el lobo no tocó la carne. Solo lo miró. Y en ese silencio, Mateo sintió una pregunta sin palabras: ¿vas a liberarme, o vas a seguir la mentira de tu padre? Durante los días siguientes, Mateo volvió cada mañana. Llevaba agua fresca, vendas para las heridas del perro, incluso una manta vieja para cubrirlos del rocío. Los aldeanos lo miraban de reojo cuando pasaba por el pueblo. Algunos cruzaban la calle. Otros murmuraban oraciones entre dientes. Se volvió loco como su padre, decía una mujer, agarrando a su hijo del brazo. No es locura, respondió una voz anciana desde la sombra del portal. Era doña Remedios, la curandera, con su rebozo negro y sus ojos que parecían ver dentro de los huesos. Es destino. Y el destino no se quema con cartas. Mateo no respondió. Pero esa noche, mientras limpiaba las llagas en las patas de Bruno, el lobo hizo algo inesperado. Se acercó. Con lentitud, con cuidado, como si temiera asustarlo. Se detuvo a 1 metro. Y entonces, con un movimiento suave, rozó su hocico contra la rodilla de Mateo. Fue un gesto tan tierno, tan inesperado en una criatura tan feroz, que Mateo contuvo el aliento. ¿Por qué?, susurró. El lobo retrocedió, pero no antes de que Mateo viera algo más. En su costado, bajo el pelo enmarañado, había una cicatriz. No era de garras. Era de bala. Y la forma era idéntica a la que su padre tenía en el hombro. La que le hizo un bandido cuando era joven. Mateo recordó una historia que su abuela le contaba de niño, que Lucio y su padre eran como dos mitades de una misma alma, que compartían hasta las heridas. Dios mío, murmuró, llevándose una mano a la boca. Esa noche, no durmió. Se sentó junto al fuego apagado del patio, con la carta de su padre en las manos. La releía una y otra vez,
buscando entre las líneas lo que no decía. Y entonces, algo le golpeó la mente como un rayo. El pacto no fue con el diablo, fue con mi propia cobardía, ¿y si no había maldición? ¿Y si el lobo nunca fue una bestia, sino un hombre castigado por un crimen que no cometió? Al día siguiente, fue al cementerio del pueblo. Entre las lápidas agrietadas, buscó la tumba de Lucio Vargas. No había ninguna. Solo una placa sin nombre, con una fecha, 12 de octubre, hace 20 años. El mismo día de la carta. ¿Por qué no hay nombre?, preguntó a don Raúl, que lo observaba desde lejos. El alcalde se acercó, incómodo. Porque no murió. Se perdió. Y tu padre no quiso enterrarlo como desaparecido. Dijo que era mejor que todos pensaran que estaba muerto. ¿Por qué? Don Raúl bajó la voz. Porque Lucio fue acusado de matar a un hombre. Un terrateniente de Chihuahua. Decían que lo hizo por celos. Que estaba enamorado de la esposa del hombre. Pero nunca hubo pruebas. Solo rumores. Tu padre lo defendió, hasta que Lucio desapareció con el lobo aquella noche. Y al día siguiente, el cuerpo del terrateniente apareció desgarrado, como por garras. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Y mi padre creyó que Lucio lo hizo? No, dijo don Raúl, mirándolo fijamente. Tu padre sabía que no lo hizo. Por eso lo encadenó. No para castigarlo, sino para protegerlo. De la justicia. De la gente. De sí mismo. Mateo regresó al granero con el alma en pedazos. Se arrodilló frente al lobo. ¿Te acusaron de algo que no hiciste?, preguntó, la voz temblando. El lobo no respondió. Pero esta vez, cerró los ojos. Y una lágrima, gruesa y lenta, rodó por su hocico. Mateo no pudo contenerse. Rompió en sollozos. Lo siento. Lo siento por no saberlo antes. Por no estar aquí. Bruno se arrastró hasta él y apoyó la cabeza en sus rodillas, como consolándolo. Y el lobo se acercó de nuevo. Esta vez, no solo rozó su rodilla. Apoyó la frente contra su pecho, como si dijera, ya estás aquí. Eso es suficiente. Pero en medio de ese momento de conexión, un ruido los interrumpió. Un disparo. Lejano, pero claro. Y luego otro. Más cerca. Mateo se puso de pie de un salto. Maldita sea. Corrió al patio. En el horizonte, luces de motocicletas. Hombres con rifles. Cazadores furtivos. Los mismos que habían estado merodeando desde que su padre murió. Ahora, sin su presencia, se atrevían a entrar en las tierras de la esperanza. Bruno. Quédate con él. Ordenó, aunque sabía que el perro apenas podía moverse. Volvió al granero, agarró el viejo rifle de su padre, oxidado, pero cargado, y se escondió tras la cerca. Los hombres se acercaban, riendo, borrachos, con linternas que cortaban la oscuridad como cuchillos. Dicen que hay un lobo gigante aquí, dijo uno. Piel de oro. Vale una fortuna en Ciudad Juárez. Y si hay perro viejo, también lo matamos, rió otro. Nadie quiere testigos. Mateo apretó el gatillo. Disparó al aire. Esta tierra está protegida. Lárguense ahora. Los hombres se detuvieron. Uno apuntó hacia él. ¿Quién diablos eres tú, vaquerito? El dueño. Y si dan un paso más, no dispararé al aire. Hubo un silencio tenso. Luego, risas. ¿Con ese trasto oxidado? Anda, niño, vuelve a tu cama. Pero entonces, un aullido. Profundo. Gélido. Que partió la noche en dos. Los cazadores se giraron. Las linternas temblaron en sus manos. Desde la oscuridad del granero, el lobo emergió. No corrió. No gruñó. Solo caminó. Lento. Majestuoso. Con los ojos brillando como brasas vivas. Mierda.
gritó uno, disparando al azar. La bala pasó cerca de Mateo. Pero antes de que pudieran disparar de nuevo, el lobo se lanzó. No atacó. Solo se interpuso entre ellos y el granero. Se plantó en medio del camino, enorme, inmóvil, como una estatua de sombra y furia contenida. Los cazadores, aterrorizados, retrocedieron. Uno tropezó. Otro soltó la linterna. Vámonos. Esa cosa no es normal. Huyeron como ratas. Mateo bajó el rifle, temblando. Se volvió hacia el lobo. Mateo salió a su encuentro, el rifle colgado del hombro, el polvo pegado a sus botas como una segunda piel. ¿Qué quieren?, preguntó, sin alzar la voz. El maestro, un hombre delgado de anteojos redondos, dio un paso al frente. Mateo, escucha. Lo que pasó anoche no fue solo suerte. Esa bestia los ahuyentó. Pero no siempre va a estar ahí para protegerte. Y si los cazadores regresan con refuerzos, no solo vendrán por el lobo. Vendrán por ti. No es una bestia, dijo Mateo, firme. Claro que lo es. Gritó el herrero, con las manos manchadas de carbón. Mira lo que le hicieron a mi hermano hace 10 años. Lo encontraron desgarrado en el arroyo, con marcas como de garras. Y ese maldito lobo estaba rondando por aquí. Eso fue antes de que mi padre lo encadenara, respondió Mateo. Desde entonces, nadie ha sido atacado. Nadie. Porque tu padre lo mantenía encerrado. Intervino una mujer desde atrás, la voz temblorosa. Pero tú lo estás soltando. Estás rompiendo el pacto. ¿Qué pacto?, exigió Mateo. ¿El de callar la verdad? ¿El de tratar a un hombre como un animal? Se hizo un silencio incómodo. Nadie respondió. Fue entonces cuando apareció doña Remedios. Caminaba despacio, apoyada en un bastón de encino, su rebozo negro ondeando como ala de cuervo. Ustedes no entienden, dijo, con voz que no era vieja, sino antigua. No se trata de pactos ni maldiciones. Se trata de sangre. Y de vergüenza. Los aldeanos se apartaron, como si su sola presencia quemara. Lucio no mató a nadie, continuó ella, mirando directamente a Mateo. El que murió esa noche, era un hombre malo. Tenía secuestrada a una muchacha del pueblo. Lucio fue a rescatarla. Pero cuando llegó, ya era tarde. La muchacha estaba muerta. Y el hombre, herido, gritó que Lucio lo había atacado. La gente lo creyó. Porque era más fácil creer en un lobo que en la maldad de uno de los suyos. Mateo sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. ¿Y mi padre? Tu padre sabía la verdad, dijo doña Remedios. Pero si decía que Lucio era inocente, todos dirían que mentía por lealtad familiar. Así que hizo lo único que podía, lo escondió. Lo encadenó, no como castigo, sino como refugio. Y puso a Bruno a su lado, porque el perro era el único que veía al hombre, no a la bestia. Entonces, nadie lo podía, porque nadie quería ver la verdad. Preguntó Mateo, con la voz quebrada. Doña Remedios asintió. Nadie lo podía, porque todos tenían miedo de lo que significaba, que el verdadero monstruo no era el que aullaba en la noche, sino el que callaba en el día. Uno de los vaqueros escupió al suelo. Pues yo no me arriesgo. Si ese lobo sale de aquí, me llevo a mi familia del pueblo. Yo también, gritó otro. Pronto, todos comenzaron a murmurar, a amenazar, a dar ultimátums. Algunos incluso juraron ir al sheriff. Mateo los miró, uno por uno. Vio el miedo en sus ojos. Pero también vio la cobardía. La misma cobardía que su padre había alimentado durante 20 años. Váyanse, dijo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. Váyanse y llévense su miedo. Pero sepan esto, si alguien levanta una mano contra ese lobo, o contra Bruno, tendrá que pasar sobre mi cadáver. Los hombres se miraron, incómodos. Nadie quería ser el primero en desafiarlo. Al final, uno a uno, regresaron a sus carretas y se alejaron, murmurando maldiciones entre dientes.
Solo doña Remedios se quedó. No te subestimes, Mateo, dijo, acercándose. Tú no eres como tu padre. Él guardó el secreto para proteger. Tú lo estás revelando para sanar. Pero el pueblo no está listo para la cura. Solo conoce la herida. Entonces, ¿qué hago? Ella lo miró con ojos que parecían haber visto 1000 vidas. Lo que tu padre no tuvo valor de hacer, romper las cadenas. No solo las de hierro, sino las del silencio. Se fue sin decir más. Mateo regresó al granero. El lobo lo esperaba en la puerta, como si supiera que algo había cambiado. Bruno, más fuerte ya, se puso en pie y cogió hacia él, moviendo la cola con una energía que no tenía días atrás. Mateo se arrodilló entre los dos. No voy a dejar que te encadenen otra vez, dijo, acariciando la cabeza del lobo. Ni a ti, ni a la verdad. Pero mientras hablaba, sintió un escalofrío. Porque en lo alto de la colina, al borde del camino, una figura solitaria los observaba. Era un hombre alto, con sombrero de fieltro y un abrigo largo, a pesar del calor. No se movía. Solo miraba. Y aunque estaba lejos, Mateo sintió que sus ojos se clavaban en él como cuchillos. El forastero se quitó el sombrero. Tenía el rostro curtido por el sol, surcado de arrugas profundas, y una cicatriz que le partía la ceja izquierda en dos. Pero lo que heló la sangre de Mateo fue su mirada, fría, calculadora y familiar. Me llamo Esteban Rojas, dijo. Fui amigo de tu padre. De juventud. Antes de que todo esto comenzara. Nunca mencionó tu nombre. No lo haría, respondió Esteban con una sonrisa triste. Porque lo que pasó entre nosotros, no fue algo de lo que se pudiera hablar. Se acercó un paso más. El lobo, dentro del granero, emitió un gruñido bajo, apenas audible, pero Mateo lo sintió en los huesos. ¿Vienes por el lobo? Preguntó Mateo, tenso. Esteban negó con la cabeza. Vengo por la verdad. Y por ti. Porque si no entiendes lo que ese animal representa, vas a morir como tu padre, solo, con un secreto en la garganta. Mateo apretó el gatillo con el dedo, pero no disparó. Habla. Esteban miró al granero, luego de vuelta a Mateo. Tu tío Lucio no fue acusado solo de matar a un hombre. Fue acusado de romper un pacto más antiguo que este pueblo. Un juramento entre hermanos. Tu padre y él juraron, de niños, que nunca se traicionarían. Pero cuando Lucio se enamoró de la esposa de ese terrateniente, tu padre lo vio como una traición. No a la ley, sino a la sangre. Eso no es cierto, dijo Mateo. Doña Remedios me contó lo de la muchacha secuestrada. Esteban soltó una risa seca. ¿Y crees que una curandera vieja sabe más que quien estuvo allí? Se acercó otro paso. Yo estaba esa noche, Mateo. Vi cómo Lucio entró en la hacienda del terrateniente. Vi cómo salió, con las manos llenas de sangre. No de la muchacha. Del hombre. Lo mató. A sangre fría. Y tu padre lo cubrió. Porque era su hermano. Pero el precio fue alto, Lucio debía desaparecer. Convertirse en una bestia para que el pueblo lo temiera, no lo juzgara. Y tu padre debía vigilarlo. Para siempre. Mientes, dijo Mateo, pero su voz tembló. ¿Por qué mentiría? Esteban sacó algo del bolsillo. Una fotografía antigua, descolorida. Mira. Mateo la tomó. En ella, dos jóvenes, su padre y Lucio, abrazados, sonriendo frente a un río. Pero al dorso, escrito con tinta desvaída, juramos lealtad hasta la muerte. Pero la muerte llegó antes del juramento. ¿Qué significa esto? Significa que tu padre no. Encadenó a Lucio por amor, dijo Esteban, bajando la voz. Lo encadenó por culpa. Porque fue él quien le dijo al terrateniente dónde estaba Lucio esa noche. Fue él quien lo traicionó primero. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No, eso no puede ser. Pregúntale al lobo, dijo Esteban, señalando el granero.
A ver si recuerda el rostro del hermano que lo vendió. En ese momento, la puerta del granero se abrió. No por mano humana, sino porque el lobo la empujó con la cabeza. Salió despacio, majestuoso, los ojos fijos en Esteban. No gruñó. No atacó. Solo lo miró. Y en esa mirada, Mateo vio algo que lo dejó sin aliento. No era odio. Era dolor. Un dolor tan antiguo que parecía parte del viento. Esteban palideció. Dio un paso atrás. No deberías estar libre, murmuró. El lobo avanzó. Un paso. Luego otro. Hasta detenerse junto a Mateo. Y entonces, hizo algo inesperado, se sentó. Como un perro. Como un hombre que espera juicio. Él no atacó a nadie esa noche, dijo Mateo, con una certeza que brotó de lo más profundo. Porque si hubieras sido capaz de matar por venganza, ya te habría desgarrado la garganta. Esteban tragó saliva. No sabes lo que dices, muchacho. Sé más de lo que crees, respondió Mateo. Sé que mi padre no fue un santo, pero tampoco un traidor. Y sé que tú no estás aquí por la verdad. Estás aquí porque temes que, si Lucio habla, o si yo descubro lo que realmente pasó, tu nombre saldrá a la luz. Esteban apretó los puños. Cuida tus palabras. La gente ya te ve como un loco. Si me haces enojar, no necesitaré pruebas para que te encierren. Entonces hazlo, dijo Mateo, erguido. Pero mientras esté en pie, este lobo no volverá a una cadena. Ni por ti. Ni por nadie. El sol se hundía. Las sombras se alargaban. Y en medio del patio, entre un hombre y una bestia que parecían hermanos del alma, Esteban supo que había perdido algo más que una batalla. Había perdido el miedo que lo protegía. Se dio la vuelta y se alejó, pero antes de desaparecer en el camino, murmuró, no podrás protegerlo para siempre, Mateo. Porque nadie lo podía, y tú tampoco podrás. Fue entonces que Mateo recordó algo. El diario. Su padre nunca escribía. Decía que los hombres de campo no necesitaban papel para guardar lo que el corazón ya sabía. Pero una vez, de niño, lo vio esconder un cuaderno bajo una tabla suelta del piso, cerca del armario. Cosas viejas, le dijo cuando lo sorprendió. Nada que debas tocar. Ahora, con el lobo a su lado y el eco de las palabras de Esteban resonando en su cabeza, Mateo se levantó. Se arrodilló frente al armario, palpó el suelo con las yemas de los dedos hasta que encontró la tabla floja. La levantó con cuidado. Allí estaba. Un cuaderno de cuero gastado, atado con un cordón de cuero ennegrecido. Lo abrió. El olor a tabaco y tierra seca lo envolvió como un abrazo fantasma. Las primeras páginas eran notas sobre la cosecha, el ganado, los nombres de los peones. Pero luego, la escritura cambiaba. Se volvía más apretada, más desesperada. Hoy Lucio me miró como si ya supiera. No le dije nada. No pude, ¿cómo le digo a mi hermano que vi a su mujer con otro hombre, y que no hice nada? Porque tenía miedo. Miedo de que si hablaba, todo se derrumbara. Así que callé. Y el silencio se convirtió en veneno. Mateo contuvo el aliento. Ella murió. No fue un accidente. El hombre la mató cuando supo que Lucio venía por ella. Yo lo supe antes. Lo supe, y no advertí a mi hermano. Porque en el fondo, una parte de mí quería que sufriera. Por amarla más que a mí. Por ser más valiente que yo. Las lágrimas le quemaron los ojos. Lucio la encontró muerta. Y al hombre, herido. No lo mató. Lo dejó allí, sangrando, diciendo, que la justicia lo juzgue. Pero cuando regresó al pueblo, todos lo acusaron. Porque el hombre murió esa noche, y yo no dije la verdad. Dije que Lucio lo había atacado. Porque si decía que estaba allí, tendría que confesar que sabía. Y no podía soportar que me vieran como el cobarde que soy. Mateo cerró el diario con un golpe sordo. El lobo levantó la cabeza, los ojos brillando en la penumbra. No fue tu culpa, susurró Mateo,
mirándolo. Fue la suya. La de mi padre. Él te traicionó, no con una mentira, sino con un silencio. El lobo parpadeó. Lento. Como si dijera, ya lo sé. Pero había más. En la última página, escrita con una caligrafía temblorosa, como si la mano hubiera estado a punto de rendirse, asterisco, si algún día Mateo encuentra esto, que sepa, no encadené a Lucio por miedo a lo que era. Lo encadené por miedo a lo que yo era. Un hermano que no supo proteger. Un hombre que eligió la paz falsa antes que la verdad dolorosa. Pero si mi hijo tiene el coraje que yo no tuve, que rompa las cadenas. No por Lucio. Por él mismo. Porque quien carga el silencio de otro, muere 2 veces. Asterisco Mateo se llevó las manos al rostro. El peso de aquellas palabras lo aplastaba. No era solo la historia de un lobo. Era la historia de una familia rota por el orgullo, por el miedo, por la incapacidad de decir, lo siento. ¿Por qué no me lo contó? Preguntó al aire, la voz quebrada, ¿por qué me dejó creer que era fuerte, cuando en realidad estaba roto? El lobo se acercó. Apoyó su hocico en las rodillas de Mateo. Y entonces, con un movimiento suave, rozó su frente contra la de él. Fue un gesto tan humano, tan lleno de perdón, que Mateo rompió en sollozos. Perdóname, dijo, abrazando al lobo como si abrazara a un tío, a un hermano, a la parte de sí mismo que nunca conoció. Perdóname por no saber. Por no estar. En ese momento, un ruido afuera. No eran pasos. Era el crujido de una rama. Luego otro. Y. Otro más. Mateo se puso de pie de un salto, el diario aún en la mano. ¿Quién está ahí? Silencio. Pero el lobo gruñó. Bajo. Alerta. Bruno, que dormía en el corredor, se incorporó con dificultad y ladró una vez, débil pero firme. Entonces, una voz llegó desde la oscuridad del patio. No necesitas esconderte, Mateo. Ya sé lo que encontraste. Era Esteban. ¿Cómo entraste? Gritó Mateo, corriendo a la puerta. Las cadenas no son lo único que se rompe en la noche, respondió Esteban, apareciendo en el umbral con una linterna en la mano. Tu padre me enseñó todos los caminos secretos de esta casa. Incluso el que lleva al sótano, donde guardaba las pruebas. ¿Pruebas? ¿De qué? Esteban sonrió, pero no había alegría en ella. Del crimen real. Del hombre que mató a la muchacha. No fue Lucio. Fue el terrateniente. Pero tu padre tenía cartas. Cartas que probaban que el hombre era un asesino serial. Y las quemó. Para proteger el nombre del pueblo. Para proteger su propia conciencia. ¿Y tú? Yo las vi antes de que las quemara, dijo Esteban, su voz ahora temblorosa. Y las copié. Las tengo. Pero si las revelo, todo el pueblo caerá en la vergüenza. Incluido tu padre. Incluido tú. Mateo lo miró, incrédulo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque quiero que elijas, dijo Esteban, dando un paso adelante. ¿Quieres la verdad o la paz? Porque no puedes tener ambas. El lobo se interpuso entre ellos, los ojos fijos en Esteban, los labios levantados en un gruñido silencioso. Mateo miró al lobo. Luego al diario en su mano. Luego a los ojos de Esteban. La paz sin verdad, no es paz, dijo. Es una tumba con buena vista. Esteban asintió, como si esperara esa respuesta. Entonces prepárate. Porque mañana, el sheriff vendrá. Y no será por el lobo. Será por ti. Por ocultar a un asesino. Él no es un asesino. Pero el pueblo lo cree. Y en este mundo, la creencia mata más rápido que la bala. Se dio la vuelta y desapareció en la noche. Mateo se quedó allí, con el viento frío entrando por la puerta abierta, el diario apretado contra el pecho y el lobo a su lado, como una sombra fiel. Sabía que al amanecer, todo cambiaría. Pero también sabía algo más. Bruno, más fuerte cada día, se acercó cojeando y apoyó el hocico en la mano de Mateo.
El perro ya no temblaba. Ya no gemía. Solo miraba, con esos ojos viejos que parecían contener toda la historia de la hacienda. Hoy va a ser difícil, viejo amigo, susurró Mateo, acariciando su cabeza. Y como si el destino hubiera escuchado, el ruido de cascos rompió el silencio. No eran cazadores. No eran aldeanos. Era el sheriff. A caballo. Con 2 hombres armados detrás. Venían por el camino principal, sin prisa, como quien sabe que ya ganó la batalla antes de disparar. Mateo se levantó. El lobo se puso en pie al instante, tenso, los músculos listos. Pero Mateo le puso una mano en el lomo. No. Hoy no peleamos con garras. Peleamos con la verdad. El sheriff desmontó frente al patio. Era un hombre grueso, con bigote canoso y ojos que habían visto demasiadas mentiras. Mateo Vargas, dijo, sin saludo. Tengo una orden. Por ocultar a un peligroso fugitivo. Y por resistencia a la autoridad. ¿Fugitivo? Preguntó Mateo, con calma. ¿De qué crimen se le acusa? Asesinato. Hace 20 años. El de don Rafael Mendoza. Y ahora, por atacar a ciudadanos armados la otra noche. No los atacó. Los ahuyentó. Y el crimen de hace 20 años, fue un encubrimiento. Mi tío es inocente. El sheriff soltó una risa seca. Inocente o no, las leyes no se negocian con lobos, muchacho. Entrégalo. O entraremos por la fuerza. Mateo miró al lobo. Luego al sheriff. ¿Y si les muestro pruebas de que fue don Rafael quien mató a aquella muchacha? ¿Y que mi padre lo encubrió, no por maldad, sino por miedo? El sheriff frunció el ceño. ¿Pruebas? Sí. Cartas. Testimonios. Un diario. Entonces entrégalas al juez. Pero el lobo, ese no es asunto de papeles. Es asunto de seguridad pública. Él no es un lobo. Gritó Mateo, la voz quebrándose. Es mi tío. Un hombre que fue encadenado por proteger a una inocente. ¿Acaso eso no merece justicia? Uno de los hombres armados escupió al suelo. Merece una bala, eso es lo que merece. En ese instante, el lobo gruñó. Bajo. Profundo. Como un trueno contenido. Los caballos relincharon, inquietos. Cuidado. Gritó el sheriff, llevando la mano a su revólver. No disparen. Ordenó Mateo, colocándose frente al lobo. Si alguien dispara, juro por la tierra de mis antepasados que no saldrán vivos de aquí. Se hizo un silencio tenso. El viento soplaba entre ellos como un testigo mudo. Fue entonces cuando, desde la colina, aparecieron más figuras. No eran enemigos. Eran del pueblo. Doña Remedios. El maestro. Incluso algunos de los que días antes lo habían amenazado. Se acercaron despacio, en silencio. Hasta que Doña Remedios habló. Sheriff, antes de que haga algo de lo que se arrepentirá, escuche esto, hace 20 años, mi hermana fue la muchacha que desapareció. Y no fue Lucio quien la mató. Fue don Rafael. Yo lo vi. Pero tenía 8 años. Nadie me creyó. Hasta hoy. El sheriff palideció. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque tuve miedo. Como todos. Pero Mateo, él no tuvo miedo. Él abrió las puertas que todos cerramos. El sheriff miró a Mateo. Luego al lobo. Luego al diario en sus manos. Si lo que dice es cierto, entonces esto no es un caso de caza. Es un caso de justicia. Entonces déjeme llevarlo al juez, dijo Mateo. Yo respondo por él. El sheriff dudó. Miró a sus hombres. Miró al pueblo. Y finalmente, asintió. Tienes hasta el mediodía. Si no presentas pruebas sólidas, lo declararé peligroso. Y lo abatiré yo mismo. Se montó y se alejó, seguido por sus hombres. Mateo respiró hondo.
Pero antes de que pudiera hablar, el lobo se acercó y lo miró fijamente. Luego, con un movimiento suave, se alejó del granero y caminó hacia el corral viejo, donde las gallinas ya no picoteaban. Mateo lo siguió. Allí, entre las tablas podridas, el lobo raspó la tierra con las garras. Una y otra vez. Hasta que algo brilló bajo el polvo. Era una caja metálica. Oxidada, pero intacta. Mateo la abrió con manos temblorosas. Dentro había cartas. Fotografías. Un diario pequeño, escrito con letra femenina. Y una medalla de la Virgen, manchada de sangre seca. «Era de tu hermana», susurró Mateo, mirando a doña Remedios, que se había acercado. Ella tomó la medalla y la apretó contra su pecho. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. «Mi hermana», dijo. «La última vez que la vi, llevaba esta». Entonces, el lobo hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se arrodilló. No como un animal, sino como un hombre que pide perdón o que ofrece redención. Mateo entendió. Lucio no solo había intentado salvar a la muchacha, había fallado. Y desde entonces, había vivido encadenado no por orden de su hermano, sino por su propia culpa. «No tienes que arrodillarte», dijo Mateo, acercándose. «Ya pagaste más que suficiente». Pero el lobo no se levantó. Solo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio una súplica clara: «Llévame. Que el mundo me juzgue, pero que ya no sea en la sombra». «No sé si podré protegerte allá», dijo Mateo, acercándose al lobo. «El juez no cree en lobos que se arrodillan. Pero sí creo que, si mostramos la verdad, tal vez, solo tal vez, alguien escuche». El lobo parpadeó. Luego, con una suavidad sorprendente, rozó su hocico contra la palma de Mateo. No era sumisión. Era confianza. Doña Remedios se acercó, envuelta en su rebozo negro, los ojos húmedos pero firmes. «Voy contigo», dijo. «Si alguien debe hablar por mi hermana, soy yo». Mateo asintió. Montó. Y entonces, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra, miró al lobo. «¿Vienes?». El animal no dudó. Caminó hasta el caballo, se detuvo junto a la pata delantera y levantó la cabeza, como diciendo: «Sí». Hasta el final. El trayecto al pueblo fue tenso. Los campesinos salían de sus casas al verlos pasar, un joven vaquero, una anciana curandera y un lobo gigante caminando a su lado, sin grilletes, sin miedo. Algunos se persignaban. Otros cerraban puertas. Pero nadie gritó. Nadie lanzó piedras. Tal vez porque, por primera vez, el lobo no parecía una amenaza, sino una penitencia andante. Al llegar a la plaza, el sheriff ya los esperaba frente al juzgado, con el ceño fruncido y la mano cerca de su revólver. «Llegaste», dijo. «Pero no te prometí que el juez te recibiría». «No vine a pedir audiencia», respondió Mateo, desmontando. «Vine a exigir justicia». Antes de que el sheriff pudiera replicar, la puerta del juzgado se abrió. Un hombre delgado, de traje oscuro y gafas redondas, salió con un expediente en la mano. «Soy el juez Márquez», dijo, con voz serena. «He oído rumores. Y he leído el informe del sheriff. Pero también he recibido una carta de la Fiscalía Estatal. Al parecer, hay nuevos elementos en el caso Mendoza». Mateo contuvo el aliento. «¿Qué clase de elementos?». El juez lo miró fijamente. «Una denuncia anónima, con copias de cartas originales que vinculan a don Rafael Mendoza con la desaparición de al menos 3 mujeres en los años 80. Y una declaración jurada, firmada por Esteban Rojas». «¿Esteban?», preguntó Mateo, incrédulo. «Dice que tu padre lo obligó a guardar silencio durante años. Pero que ya no puede vivir con esa carga». El lobo gruñó, bajo, como si reconociera el nombre. «¿Entonces, reabrirán el caso?», preguntó doña Remedios, con la voz temblorosa. «Ya está reabierto», dijo el juez. «Pero hay un problema. El principal testigo es un animal.
Y la ley no reconoce a los animales como sujetos de derecho. Él no es un animal, exclamó Mateo. Es Lucio Vargas. Mi tío. Un hombre que fue transformado por el dolor, no por la magia. El juez lo miró con tristeza. Lo entiendo, muchacho. Pero necesito pruebas humanas. Testimonios. Documentos. No, gestos. Fue entonces cuando el lobo hizo algo que dejó a todos helados. Se acercó al juez. Lento. Con la cabeza baja. Y se sentó frente a él, como lo haría un hombre ante una autoridad. Luego, con una pata delantera, señaló la caja en las manos de Mateo. El juez palideció. Eso no es natural. No es magia, dijo doña Remedios. Es memoria. Y dolor. Y dignidad. Mateo abrió la caja y entregó las cartas, las fotos, el diario de la muchacha. El juez las hojeó en silencio. Sus manos temblaban. Esto cambia todo, murmuró. Pero antes de que pudiera decir más, un grito resonó desde la plaza. ¡Asesino! ¡Bestia maldita! Era la esposa de uno de los cazadores de la otra noche. Venía corriendo, con una piedra en la mano, los ojos llenos de furia y lágrimas. Mi marido está en el hospital. Tú lo atacaste. El lobo retrocedió un paso, pero no gruñó. Solo bajó la cabeza. No fue él, gritó Mateo. ¿Fueron ellos los que vinieron armados a mi tierra? Mentiroso, chilló la mujer, lanzando la piedra. Golpeó al lobo en el hombro. Él ni siquiera se movió. Pero Bruno, desde la plaza, ladró con fuerza. Y entonces, algo increíble ocurrió. Otros perros del pueblo, los que habían ladrado de miedo días antes, comenzaron a aullar. No de terror. De lamento. Como si supieran que estaban presenciando una injusticia. El juez levantó la mano. Basta. Ordenó. Nadie más tocará a nadie. Este es un asunto de ley, no de venganza. Miró al lobo. Luego a Mateo. Hay una vieja ley en este estado. Olvidada, pero vigente. Si un acusado no puede hablar, puede designar a un representante de sangre para que hable por él. ¿Eres tú ese representante, Mateo Vargas? Sí, dijo Mateo, sin dudar. Soy su sobrino. Su familia. Y su voz. El juez asintió. Entonces, prepárate. Porque esta tarde, en esta plaza, se celebrará una audiencia especial. No en el juzgado. Aquí. Frente a todos. Porque la verdad no debe esconderse entre paredes, debe respirar al aire libre. Mientras la gente murmuraba, Mateo se arrodilló frente al lobo. Vas a tener tu día en la corte, tío, susurró. Y yo diré lo que el mundo no quiso escuchar. El lobo lo miró. Y por primera vez, Mateo vio algo en sus ojos que no era tristeza, ni furia, ni culpa. Lucio no fue encadenado. Caminó por su propia voluntad, con la cabeza erguida, los ojos fijos en el horizonte, como si ya supiera que ese día no lo juzgarían por lo que era, sino por lo que había soportado. Mateo se sentó con la caja metálica a sus pies, las manos sudorosas, el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Doña Remedios se quedó de pie junto a Bruno, que ahora parecía más fuerte que nunca, como si la verdad le hubiera devuelto las patas. El juez se puso de pie. Hoy no estamos aquí para condenar, dijo, con voz clara que resonó en cada rincón de la plaza. Estamos aquí para escuchar. Porque durante 20 años, un hombre fue borrado. No con una bala, sino con el silencio. Y el silencio, señores, es la forma más cruel de enterrar a los vivos. Miró a Mateo. Comienza. Mateo respiró hondo. Se levantó. Y habló. Mi nombre es Mateo Vargas. Soy el hijo de Rafael Vargas, y el sobrino de Lucio Vargas, el hombre que ustedes llamaron lobo. Pero no vino a atacar. Vino a proteger. Protegió a una muchacha inocente. Y cuando ella murió,
cargó con la culpa de todos. Levantó el diario de su padre. Aquí está la confesión de un hombre que amaba a su hermano, pero temía más a la vergüenza que a la mentira. Mi padre no lo encadenó por maldad. Lo encadenó por cobardía. Y esa cobardía nos costó 20 años de oscuridad. La multitud murmuró. Algunos lloraban. Otros miraban al lobo con ojos nuevos. Fue entonces que una voz surgió desde atrás. Mentira. Ese animal mató a mi primo. Era el hermano del terrateniente asesinado. Un hombre grueso, con la cara enrojecida por el odio. Lo vi con mis propios ojos. Las garras en su cuello. ¿No fueron garras?, gritó doña Remedios, adelantándose. ¿Fueron las uñas de mi hermana? Ella se defendió. Y cuando Lucio llegó, ya estaba muerta. Tu primo la mató. Y tu familia lo encubrió. El hombre se lanzó hacia ella, pero el sheriff lo detuvo. Basta. Rugió. ¿Habrá orden o habrá celdas? El juez miró al lobo. Lucio Vargas, si puedes entenderme, levanta la pata derecha si lo que se dice es verdad. Todos contuvieron el aliento. El lobo lo miró. Luego, despacio, con una dignidad que partió el alma de más de uno, levantó la pata delantera derecha. Un murmullo recorrió la plaza. Dios mío, susurró una mujer, persignándose. Pero antes de que el juez pudiera continuar, una figura se abrió paso entre la multitud. Era Esteban. Venía con el sobre en la mano, el rostro pálido, los ojos hundidos. «Detengan esto», gritó. «No es lo que creen». «¿Qué haces aquí?», preguntó el juez, frunciendo el ceño. «Vine a confesar», dijo Esteban, con la voz quebrada. Yo estuve allí esa noche. Vi todo. Y mentí. Mentí porque don Rafael me pagó. Me dio tierras. Me dio silencio. Y yo dejé que culparan a Lucio. La plaza estalló en gritos. Asesino. Traidor. Cómplice. Esteban cayó de rodillas, llorando. Perdónenme, perdónenme, no pude vivir más con esto. El juez lo miró con desprecio. Has condenado a un inocente durante 20 años. Tu arrepentimiento no borra eso. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El lobo se acercó a Esteban. Todos retrocedieron, temiendo un ataque. Pero Lucio no gruñó. No mordió. Solo lo miró. Largo. Profundo. Y luego, con una suavidad que dejó a todos sin aliento, rozó su hocico contra la frente de Esteban, como perdonándolo. No, sollozó Esteban. No merezco tu perdón. Mateo se acercó. Él no te perdona por ti, dijo. Te perdona por él mismo. Porque si sigue odiando, nunca será libre. El juez se puso de pie, conmovido. Hoy, ante Dios y ante esta comunidad, declaro que Lucio Vargas es inocente de todos los cargos. Su nombre será limpiado. Y su historia será contada. La multitud guardó silencio. Luego, uno a uno, comenzaron a aplaudir. No con entusiasmo. Con respeto. Con dolor. Con redención. Pero en medio de los aplausos, Mateo sintió un escalofrío. Porque el lobo no se movía. Mateo se arrodilló frente a él. Ya está, tío, dijo, con la voz suave. Eres libre. Nadie volverá a llamarte bestia. Pero el lobo no respondió con un gesto. Solo lo miró, y en sus ojos amarillos, Mateo vio algo que lo heló, no era alivio. Era despedida. ¿Qué pasa?, preguntó, el corazón apretándose como un puño. Fue doña Remedios quien lo entendió primero. No puede quedarse, murmuró, acercándose. No después de todo esto. El pueblo lo perdonó, pero nunca lo aceptará. Y él ya no es del todo hombre. Ni del todo lobo. Es de otro lugar. Del limbo entre el dolor y la paz. No. Exclamó Mateo. Tiene derecho a quedarse,
A vivir aquí, con nosotros. ¿Con quién, Mateo? Preguntó ella, con dulzura. ¿Con los que lo encadenaron? ¿Con los hijos de los que lo llamaron monstruo? Él no busca venganza, pero tampoco puede fingir que nada pasó. El lobo se levantó. Caminó hasta el borde de la plaza, donde el camino se perdía entre los cerros. Allí se detuvo, y miró atrás. A Bruno. A Mateo. A la tierra que lo vio nacer y luego lo enterró vivo. No te vayas, suplicó Mateo, las lágrimas brotando sin permiso. Ya no estás solo. Yo estoy aquí. Somos familia. El lobo bajó la cabeza. Luego, con una lentitud que dolía, se acercó de nuevo. Apoyó su frente contra la de Mateo, como lo había hecho tantas veces en el granero. Y en ese contacto, Mateo sintió una oleada de imágenes, no con palabras, sino con emociones, el rostro de su madre, la risa de su padre niño, el río donde jugaban los hermanos Vargas, la noche en que todo se rompió, y el silencio que vino después. Era como si Lucio le dijera, gracias por recordarme quién era. Entonces, el lobo se volvió hacia Bruno. El viejo perro lo miró, movió la cola una vez, y luego se sentó, como si supiera que su misión había terminado. ¿Bruno se queda?, preguntó Mateo, confundido. Doña Remedios asintió. Él siempre fue el puente. Ahora que el puente cumplió su función, el viajero sigue su camino. Pero el guardián se queda. El lobo dio un paso atrás. Luego otro. Y entonces, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia las montañas. «Espera», gritó Mateo, corriendo tras él. «Al menos dime a dónde vas». El lobo se detuvo. Se giró una última vez. Y en ese instante, algo imposible ocurrió. Su forma tembló. Como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto líquido. Durante un segundo, solo un segundo, Mateo no vio un lobo. Vio a un hombre. Alto, delgado, con los ojos tristes y una sonrisa débil en los labios. El rostro de las fotos antiguas. El rostro de su tío Lucio. «Gracias, sobrino», dijo una voz ronca, casi un susurro, como si el viento la trajera desde otro tiempo. «Por romper las cadenas, incluso las que no se ven». Y antes de que Mateo pudiera responder, la figura se desvaneció. Solo quedó el lobo, ya lejos, subiendo la ladera con paso firme, como si el destino lo llamara desde las cumbres. Mateo cayó de rodillas, sollozando. No quería que se fuera. Doña Remedios puso una mano en su hombro. «No se fue, hijo. Solo dejó de estar encadenado. Y eso, es la mayor libertad que un alma herida puede tener». Bruno se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, como consolándolo. Esa noche, Mateo regresó a la esperanza solo. No encendió luces. Se sentó en el umbral, mirando las estrellas, con Bruno a sus pies y el silencio del granero vacío un crujido en la grava. Lento. Deliberado. Mateo no se movió. Sabía quién era. «No pensé que regresarías», dijo, sin mirar. Esteban Rojas se detuvo a unos metros, con las manos fuera de los bolsillos, el sombrero bajo, la cabeza gacha como un penitente. «No vine a pedir perdón», dijo. «Vine a entregar esto». De su abrigo sacó un sobre grueso, amarillento, sellado con cera negra. «Son las cartas originales. Las que tu padre quemó, menos una. Esta la guardé. Por si algún día, alguien como tú aparecía». Mateo tomó el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la letra de su padre. Pero no era como las otras. Esta no estaba sellada. Estaba abierta. Como si su padre la hubiera leído 1000 veces, y nunca se atrevió a enviarla. Asterisco, Lucio, hermano mío, si alguna vez lees esto, es porque el fuego no pudo borrar lo que mi corazón escribió. Perdóname. Perdóname por callar. Perdóname por no creer en ti. Perdóname por elegir la paz falsa antes que la verdad dolorosa. Pero sobre todo, perdóname por no tener el valor de romper tus cadenas yo mismo.
Si algún día Mateo hereda esta tierra, dile que el verdadero heredero no es el que guarda los secretos, es el que los quema para dar luz. Tu hermano, que te amó más de lo que supo decir. Asterisco. Las lágrimas cayeron sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Como si, al leer esas palabras, algo dentro de él se deshiciera y renaciera. Tu padre me pidió que, si él moría antes de hacerlo, yo entregara esta carta, dijo Esteban, con la voz ronca. Pero tuve miedo. Miedo de que, si la leías, descubrieras todo. Y que me odiaras. Ya no importa, dijo Mateo, secándose las lágrimas. Lo que importa es que la verdad salió. Y que Lucio, por fin, se fue en paz. Esteban asintió, pero sus ojos estaban llenos de tormento. No fue solo por miedo, Mateo. Fue por culpa. Porque yo amaba a la esposa de don Rafael. Y cuando supe que Lucio iba a rescatarla, no lo detuve. Porque una parte de mí quería que ella fuera libre. Pero no conté con que don Rafael la mataría antes de que llegara. Y cuando Lucio la encontró, ya era tarde. Yo vi todo desde la colina. Y no hice nada. Mateo lo miró, incrédulo. Entonces, ¿tú también callaste? Sí, susurró Esteban. Y por eso, cada noche, escucho su grito. El de ella. Y el de Lucio, cuando vio su cuerpo. Se hizo un silencio pesado, roto solo por el viento entre los mezquites. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Mateo. Porque ya no puedo cargar con esto solo, respondió Esteban, levantando la vista. Y porque, necesito saber si hay redención para quien cayó, pero no mató. Mateo miró la carta. Luego al cielo. Luego a Bruno, que ahora lo observaba con ojos sabios. La redención no viene de las palabras, dijo. Viene de las acciones. Si quieres redimirte, vive con la verdad. Dilo todo. A todos. Aunque te cueste el nombre, la tierra, la vida. Esteban tragó saliva. Asintió. Lo haré. Mañana mismo, iré al juzgado. Contaré todo. Incluso lo que no está en los papeles. Entonces, tal vez, dijo Mateo, con una tristeza dulce, Lucio no se fue solo. Tal vez, llevó contigo un poco de perdón también. Esteban cerró los ojos. Una lágrima surcó su mejilla arrugada. Gracias, muchacho. No merezco tu compasión, pero la acepto como un regalo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, se detuvo. Tu padre, en sus últimos días, decía que soñaba con Lucio. Que en el sueño, ambos eran niños otra vez, corriendo por el río, sin cadenas, sin mentiras. Creo que ya están juntos. Y se fue. Mateo se quedó solo, con la carta apretada contra el pecho, el viento acariciando su rostro como una caricia de otro tiempo. Bruno se levantó, se estiró, y caminó hacia el granero. Se detuvo en la puerta abierta, miró adentro, y luego miró a Mateo, como diciendo, ya no hay nadie que vigilar. Pero hay mucho que cuidar. Mateo se puso de pie. Caminó hasta el pozo seco, donde días atrás había quemado las cartas. Se arrodilló y, con las manos, comenzó a cavar. No para enterrar. Para plantar. Doña Remedios apareció en la entrada de la hacienda, con una pequeña planta en las manos. Es un mezquite, dijo. Árbol de resistencia. Nace en la sequía. Vive en la tormenta. Da sombra a los que no tienen hogar. Mateo tomó la planta y la colocó en el hoyo. La cubrió con tierra, con cuidado, como si enterrara un juramento. Que crezca fuerte, dijo. Para que todos recuerden que, incluso en la tierra más seca, era Doña Remedios. Su voz, normalmente serena, temblaba como hoja en otoño. Mateo se incorporó de un salto, el corazón en la garganta. ¿Qué pasa? Esteban, jadeó la anciana, con los ojos desorbitados. Lo encontraron, en el camino del río. Muerto. El mundo se detuvo. ¿Muerto?
¿Cómo? Disparo. En la espalda. Y, tragó saliva, tenía esto clavado en la mano. Le entregó un trozo de madera. Era parte de una estaca. Y en ella, grabado con navaja, un símbolo antiguo, dos serpientes entrelazadas. El sello de la familia Mendoza. Mateo sintió como si le arrancaran el alma. No. No puede ser. Él iba a confesar todo hoy. Alguien no quería que lo hiciera, dijo doña Remedios, con la voz baja. Alguien que aún tiene poder. Alguien que teme que la verdad entierre su nombre para siempre. Mateo corrió hacia el establo, ensilló al alazán y galopó hacia el río sin decir una palabra. Bruno lo siguió cojeando, como si supiera que algo oscuro aún no había terminado. Al llegar, vio el cuerpo de Esteban tendido junto al arroyo seco, los ojos abiertos al cielo, la boca entreabierta como si hubiera querido decir una última palabra. El sheriff ya estaba allí, con dos hombres, cubriendo el cadáver con una manta. No toques nada, ordenó al verlo. Esto es un crimen. ¿Él iba a limpiar el nombre de Lucio? Gritó Mateo, con los puños apretados. Alguien lo silenció. Lo sé, dijo el sheriff, con una tristeza profunda. Y sé quién fue. ¿Quién? El sheriff miró hacia la colina, donde la casa de los Mendoza aún se alzaba, aunque en ruinas. El hijo de don Rafael. Sebastián. Ha estado en la cárcel, pero salió hace un mes. Nadie lo vio, hasta ayer. Mateo sintió un escalofrío. Sebastián Mendoza. Un hombre que creció oyendo que su padre fue asesinado por un lobo maldito. Un hombre que juró venganza desde niño. ¿Y por qué matar a Esteban? Porque Esteban sabía la verdad. Y si la decía, el nombre de los Mendoza quedaría manchado para siempre. No como víctimas, sino como asesinos. Bruno gruñó, mirando hacia el bosque. ¿Qué pasa, viejo? Preguntó Mateo. Fue entonces que lo vio. Huellas. Grandes. Profundas. No de bota. De garras. No, susurró. ¿Qué? Preguntó el sheriff. Las huellas, son de lobo. El sheriff palideció. ¿Crees que Lucio? No. Gritó Mateo. Él no haría esto. Él ya se fue. Pero mientras lo decía, una duda se clavó en su pecho como una espina. ¿Por qué si Lucio no lo hizo, quién dejó esas huellas? Regresó a la esperanza con el alma en pedazos. Doña Remedios lo esperaba en el porche, con una taza de té humeante y los ojos llenos de preocupación. Hay algo que no te he dicho, dijo, bajando la voz. Antes de irse, Lucio me dejó una señal. Me dijo, si el río vuelve a teñirse de rojo, no busques al lobo, busca al que usa su sombra. ¿Qué significa eso? Significa que alguien está usando el miedo al lobo para cometer crímenes. Alguien que quiere que todos crean que Lucio sigue siendo una bestia, para que nunca lo dejen en paz. Mateo se sentó, abrumado. Entonces, ¿Sebastián está fingiendo que el lobo atacó a Esteban? Peor, dijo doña Remedios. Está usando un lobo de verdad. Uno que atrapó. O compró. O creó. ¿Creado? Hay hombres en las montañas que crían lobos para peleas. Los entrenan para matar. Y si uno de esos está suelto, y huele a Lucio, la gente creerá que es él. Mateo miró a Bruno, que ahora olfateaba el aire con inquietud. Tenemos que encontrarlo antes de que mate de nuevo. No, dijo doña Remedios, poniendo una mano en su hombro. Tú no. Él sí. ¿Él? Ella señaló el horizonte. Lucio no se fue del todo. Lo sentí en el viento anoche. Está cerca. Porque sabe que su nombre, aún está en peligro. Y como si el destino la escuchara, un aullido surgió desde las montañas. Largo. Triste. Pero firme. No era un aullido de bestia. Era un llamado. Mateo se puso de pie. Voy a buscarlo. No solo, dijo Bruno, moviendo la cola con determinación.
Doña Remedio sonrió, con lágrimas en los ojos. ¿Lo sientes, Bruno? Susurró. Está cerca. El perro levantó la cabeza, las orejas tiesas, los ojos brillando en la oscuridad. Ladró una vez. Suave. Casi reverente. Fue entonces que lo vieron. Entre los árboles, una sombra más densa que la noche. Alta. Inmóvil. El lobo. No huyó. No gruñó. Solo los miró, como si los hubiera estado esperando. Mateo desmontó despacio, las botas. Hundiéndose en el musgo húmedo. Tío, dijo, la voz quebrada. ¿Por qué volviste? El lobo avanzó. Un paso. Luego otro. Hasta que estuvo a menos de 1 metro. Y entonces, con un movimiento lento, casi ceremonial, se sentó frente a él y levantó una pata delantera, señalando hacia el valle. ¿Qué quieres decirme? El lobo giró la cabeza hacia el este, donde las luces tenues de la vieja cabaña de los Mendoza parpadeaban en la distancia. ¿Sebastián? Preguntó Mateo. El lobo asintió. No con palabras, sino con la inclinación de su hocico, con la tensión en sus músculos, con la furia contenida en sus ojos amarillos. Él mató a Esteban, dijo Mateo. Y quiere que todos crean que fuiste tú. El lobo emitió un gruñido bajo, profundo, como un trueno contenido. Luego, con la pata, raspó la tierra, revelando algo enterrado, un collar de cuero, manchado de sangre. El mismo que Sebastián usaba de niño, con las iniciales, SM, grabadas en metal. Lo tiene, dijo Mateo, tomando el collar. Está usando a otro lobo. Uno salvaje. Lo ha entrenado, o lo ha drogado. Y lo suelta de noche para que ataque. Así, cuando la gente ve las huellas, piensa en ti. El lobo cerró los ojos. Una lágrima brilló en su pelaje. No llores, dijo Mateo, acercándose. Esta vez, no dejaré que cargues con la culpa de otros. Pero antes de que pudiera decir más, Bruno ladró con fuerza, mirando hacia el bosque. Algo se movía entre los árboles. Rápido. Pesado. Con un jadeo ronco. Cuidado. Gritó Mateo. De la oscuridad emergió una bestia. Más grande que Lucio, con el pelaje erizado, los ojos inyectados en rojo, la baba goteando de sus fauces. Un lobo, pero no natural. Algo en su mirada era errático, enloquecido. Está drogado. Exclamó Mateo, retrocediendo. El lobo feroz se lanzó directo hacia Bruno. Pero Lucio se interpuso. Con un aullido que partió la noche en dos, se abalanzó contra la bestia. No fue una pelea de garras y dientes. Fue una danza antigua. Dos sombras luchando bajo la luna, una por instinto, la otra por honor. Mateo intentó intervenir, pero Doña Remedios apareció entre los árboles, con una bolsa de hierbas en la mano. No. Gritó. Este combate no es tuyo. Pero Bruno está en peligro. Bruno sabe su papel. Respondió ella, arrojando polvo de raíz de peonía al viento. Y tú, debes ir por Sebastián. Ahora. Mateo dudó un segundo. Luego montó de un salto y espoleó al caballo hacia la cabaña. Detrás de él, los aullidos se mezclaban con el crujido de ramas y el jadeo de bestias. Pero no miró atrás. Porque sabía, si Lucio caía, todo lo que habían ganado se perdería. Al llegar a la cabaña, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Desmontó y entró con el rifle en mano. Sebastián. Gritó. Sal. Nadie respondió. Pero en la mesa del centro, había una carta. Abierta. Dirigida a él. Si lees esto, es porque el lobo ya mató a tu perro, o a tu tío. Y cuando el pueblo sepa que el monstruo sigue suelto, volverán a encadenarlo. O lo matarán. Porque la gente prefiere un lobo muerto, a un Mendoza culpable. SM, Mateo apretó los dientes. Cobarde. Fue entonces que escuchó un ruido en el sótano. Bajó las escaleras de madera, cada peldaño crujiendo como un grito.
Allí, en la oscuridad, vio jaulas, cadenas, frascos con líquidos oscuros. Y en el suelo, restos de carne podrida. Pero lo que lo heló fue lo que colgaba de la pared, fotos de Lucio, de su padre, de Esteban, y de él. ¿Te gusta mi colección?, dijo una voz desde la sombra. Sebastián salió con una escopeta en la mano, los ojos brillando con locura. Sabía que vendrías. El lobo siempre protege a su cría. ¿Por qué, Sebastián? ¿Por qué matar a Esteban? ¿Por qué usar a otro lobo? Porque mi padre era un santo. Gritó, con la voz quebrada. Y tu tío lo destrozó como a un animal. Durante 20 años, mi familia vivió con esa vergüenza. Y ahora que lo declaran inocente, yo seré el monstruo. ¿Tu padre asesinó a mujeres?, exclamó Mateo. ¿Y tú, estás haciendo lo mismo? Mentira. Rugió Sebastián, apuntando la escopeta. El lobo es el mal. Y tú, eres su cómplice. En ese instante, un aullido resonó desde afuera. Largo. Triunfante. Sebastián palideció. No. No puede ser. Sí, dijo Mateo, con calma. Porque esta vez, el lobo no vino a esconderse. Vino a juzgar. Y antes de que Sebastián pudiera disparar, la puerta del sótano se abrió de golpe. No era Lucio. Era el sheriff. Con 2 agentes. Suelta el arma, Sebastián, ordenó. Todo terminó. Sebastián miró a Mateo, luego a la puerta, luego a las fotos en la pared. Y en sus ojos, por primera vez, no había odio. Había derrota. Dejó caer la escopeta. Que lo juzguen, susurró. Pero que nunca digan que mi padre fue un asesino. No lo diremos, dijo Mateo. Diremos la verdad. Toda. Incluso la parte que duele. Corrió de vuelta al bosque, el corazón latiéndole en los oídos. Lucio. Bruno. Lo encontró todo en silencio. Entre los árboles, el lobo salvaje yacía muerto, con el cuello roto, los ojos vidriosos mirando al cielo. Y a su lado, Lucio se levantaba lentamente, cojeando, con una herida sangrando en el hombro. Pero estaba vivo. Bruno, exhausto pero entero, se acercó a Mateo y le lamió la mano, como diciendo, «¿Estamos bien?» «Tío», susurró Mateo, arrodillándose junto al lobo. «¿Estás herido?» Lucio lo miró. Luego asintió, no con la cabeza, sino con un parpadeo lento, cansado. Se acercó y apoyó su frente contra la de Mateo, como tantas veces antes. Pero esta vez, algo era distinto. Había una despedida en ese gesto. Una paz final. «No te vayas otra vez», rogó Mateo, con la voz quebrada. «Ya no hay nadie que te persiga. Ya no hay cadenas». Él.